alcalde, que se encuentra con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te encuentras, Luisa? Bienvenida. Bien, con el gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia. Muchas cosas que platicar, dirigenta, y si me lo permites, primero con esto que entiendo como una especie de comisión antichapulines para las futuras incorporaciones de Morena. Mira, yo creo que más que una comisión antichapulines, es un espacio que yo creo que falta en Morena como para poder institucionalizar este tipo de decisiones. Bajo el entendido de que, por supuesto que nosotros hemos sido partícipes de momentos claves que, por ejemplo, con el liderazgo del presidente López Obrador o de la presidenta, pues necesitábamos unidad para poder ganar, transformar, apertura, y se hizo un llamado nacional a que vinieran personas de diferentes fuerzas políticas para que fuera un triunfo contundente a sabiendas de que pues no se quería permitir procesos democráticos en nuestro país y que eso, gracias a eso, llegamos a la presidencia con el presidente y después este llamado también a una unidad nacional se dio con la presidenta. Entonces, no es una comisión que traiga, digamos, como una especie de dedicatoria, sino que de lo que se trata es que podamos tener, eso sí, un espacio deliberativo donde se pueda ahí pues analizar la incorporación de algunos personajes públicos que vengan de otras fuerzas políticas en algún momento determinado. Y que no sea que de repente, pues ya se sumó fulano, ya se sumó tal persona, sino que se tome una decisión colectiva respecto a la situación específica, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que habremos de tratar en el Consejo Nacional. Por cierto, te platico, Manuel, que el domingo 20 de julio vamos a tener este Consejo Nacional, va a ser muy importante, este es uno de los temas, pero yo centraría la importancia del Consejo Nacional en las nuevas actividades y ruta que vamos a tomar en el partido para fortalecerlo y sobre todo para darle mucho mayor espacio a la participación de las bases. Yo sé que a ti te escuchan muchas y muchos que forman parte de este movimiento y que ha sido una demanda también el poder participar de manera más activa y ser tomados en cuenta en la toma de decisiones. Entonces vamos a ser comités seccionales en todo el país, estamos hablando de 71,000 comités, porque será uno por cada una de las secciones electorales que existen en nuestro país, y estos comités van a elegir a su presidente, a su secretario o secretaria, y no solamente eso, sino que van a ser comités donde nos va a permitir, uno, bajar información, pero también, por supuesto, el poder generar mejores condiciones para que se participe en la toma de decisiones. Al momento de anunciar esta comisión, Luisa María, dijiste que hay una especie, obviamente naciente de interés de algunas personas, de sumarse a Morena ante el meteórico crecimiento que ha tenido el partido en cuestión de una década. Pero también pusiste ejemplos concretos de que por ninguna razón se podrían incorporar al partido. Pusiste dos nombres, Carlos Salinas de Gortari y Manlio Fabio Beltrones. ¿Cuáles son esos filtros en los que tu punto de vista personal sería inaceptable que perfiles como ellos se sumasen? Es decir, ¿qué características debe de tener la política o el político que se quiere incorporar a Morena que de ninguna manera sería aceptado en el partido? Bueno, lo que representan ellos, ¿no? Yo creo que era, a ver, me preguntaban como ¿quién podría ser? Y digo, bueno, en primera se trata de que esta comisión lo determine, no voy a empezar yo a dar nombres de quién debería la comisión determinar que sí o que no, pero yo creo que son estos símbolos de lo que significa la derecha, de lo que significa este pensamiento de todo un proyecto neoliberal que nos llevó al fracaso al cual nos llevó en nuestro país, porque la gran diferencia, creo yo, y ahí tenemos que ser como muy cautos, es que nosotros hoy necesitamos proteger a Morena de que no se separe de sus causas de entrada, como lo está haciendo ahora, ¿no? O sea, yo creo que el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha
nos da eso, o sea, la oportunidad de seguir por ese caudal que es la transformación, que es mejorar este país, que es disminuir la desigualdad, acabar con la pobreza, por ahí vamos, ¿no? Pero nosotros estamos pensando en un movimiento no para este sexenio, sino un movimiento y un partido de generaciones. Hoy nos toca consolidar ese partido que dure generaciones. Entonces no podemos pensar en el 27, no podemos pensar en el 30, tenemos que pensar qué mecanismos requiere Morena para el futuro, para muchísimos años hacia adelante. Uno, muy probablemente, era esta comisión que sea la evaluadora y que vaya rotando, cambiando con gente, digamos, con calidad moral reconocida por nuestro movimiento, que permita hacer estas evaluaciones. En el entendido de que no es una comisión que se encargue de rechazar por rechazar, porque entendemos una cosa, se necesita a veces sumar para poder ganar y transformar. No se trata de tener un partido sectario donde nosotros poquitos mejor, entre más poquitos mejor porque nos repartimos todo, no, es apertura, pero también es obvio y aparte es un reclamo de la propia militancia en evaluar algunos perfiles que a veces lejos de sumar restan. No todo, no es el caso de todo aquel que viene del PRI, viene del PAN, no es eso, sino que sí poder evaluar en qué circunstancias, en todo caso, pueden abonar a la transformación. Ahora, dirigenta, en este caso, ¿quiénes formarían parte de ese comité, de ese consejo? Me dices, personas con autoridad moral. Dame un ejemplo. Bueno, todavía no podría yo mencionarte porque estamos en eso. Va a haber una propuesta y la idea es que pueda el Consejo Nacional, en su caso, determinar, pero estamos viendo quién podría formar parte de esa comisión y bueno, pues ya el domingo 20 te vas a enterar en todo caso. Lo que sí creemos que es importante, porque pues no puede ser una decisión alejada, uno, de la dirigencia del Consejo Nacional y de la dirigencia del partido, no pensando en hoy, sino en el futuro. Entonces, que participemos, yo, por ejemplo, como presidenta, el presidente del Consejo, pero que haya otros miembros que nos acompañen en estas determinaciones. Dirigenta, buscan la meta de 10 millones de afiliados. Hasta donde me quedé, van en 7, ¿correcto? Así es, ya vamos en 7, vamos rebasando un poquito los 7, como en 7,200 más o menos. Cuando eventualmente, si es que sucede, que yo creo que si lleguen a los 10 millones, ¿cuál es el plan? ¿Ya tienes ese padrón, esos 10 millones de rostros, nombres, identificaciones? ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo vas a organizar a 10 millones de personas? Bueno, no cuando concluyendo los 10 millones, no, sino a partir de ya, y ese es otro de los temas que habremos de tocar. Bueno, de entrada, credencializar. Ahorita hemos afiliado, pero nos falta todo el proceso de credencialización. Para nosotros eso es muy importante porque finalmente da mucha identidad el poder tener una credencial. Muchos de los que nos escuchan vienen de tiempo atrás y se acuerdan desde el gobierno del legítimo, fue el primer gran esfuerzo en el cual en las plazas públicas se credencializaba. Yo tengo mi credencial del gobierno legítimo y eso ayuda mucho en la unidad, en la identidad de los que formamos parte de Morena y de este movimiento. Entonces vamos a concluir la credencialización, queremos darle su credencial a los 10 millones de afiliados o más, si es que existieran más, pero ahí no concluye. La idea es que estos afiliados sean invitados a formar parte de su comité seccional y que en estos comités seccionales haya la posibilidad de un flujo de información. Por supuesto, van a estar recibiendo el periódico Regeneración, pero la idea es que se puedan involucrar en todas las causas locales, pero también que pueda de abajo hacia arriba empezar a surgir propuestas, toma de decisiones. Entonces, ahora la idea, y es una idea no nueva, muchos de los que vienen de atrás también recordarán que desde hace tiempo y desde que iniciamos este movimiento se decía de la construcción de un comité por cada una de las secciones electorales. En algún momento avanzamos en esta tarea, pero no lo hemos logrado del todo. Hoy, contando con
ya 7 millones y próximamente 10 millones, pues claro que tenemos la posibilidad de contar con esta estructura. Aparte, estas compañeras y estos compañeros, esperemos que sean los que puedan estar ayudando siempre en defender el voto, en promover el voto, y que no cada elección estemos buscando estructuras. Cuando ya sabemos que la señora o el señor o el joven forma parte de nuestro movimiento, quiere ayudar, tiene ganas, pues no estar buscando a otras personas, sino que ellos sean los que nos puedan ayudar en todos, no solo los procesos electorales, sino en todas las decisiones y participaciones del partido. Esas otras personas, quiero imaginarme que los entendemos como poderes fácticos, llámense sindicatos, empresarios, grupos de poder, es decir, un poco alejarse más de eso para afianzarse con el ciudadano. Sin duda, lo que nosotros debemos hacer es hacer esta alianza con el pueblo, con el militante de a pie, con el que vive ahí, tratar no de los sectores organizados. Hay muchísima gente que quiere y que forma parte de este movimiento y que no necesariamente ha encontrado la puerta para poder participar de manera más activa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos garantizar? Que todas y todos ellos los ubiquemos, los invitemos y les abramos las puertas de Morena, que puedan participar de forma mucho más activa de lo que lo habían estado haciendo en el pasado, que siempre han ayudado. A ver, gracias a toda esta cantidad de millones de mujeres y hombres que formamos parte de Morena y de este movimiento, es que pues se logró esta revolución de conciencias que nos llevó a, uno, a ganar la presidencia, y dos, pues nada más y nada menos que ganando acá nuestra presidenta 36 millones de votos, y hoy con un respaldo del 85%. Entonces, claro que hemos avanzado, pero no es lo mismo el ir a la comida y siempre estar defendiendo a Morena, a que de repente te toquen la puerta, te inviten al comité, te digan, ¿no te gustaría participar de forma mucho más permanente y activa en Morena, con actividades específicas? ¿Te gustaría siempre recibir la información que estamos generando semanalmente? Eso es lo que nosotros queremos hoy construir en todo el país. Luisa, ¿cómo va el semillero, los jóvenes? Porque cada partido político tiene su propia institución juvenil, el PRI tiene Fuerza Juvenil, el PAN tiene Acción Juvenil, y Morena, tú me lo acabas de decir hace unos momentos, te interesa bastante el tema de las siguientes generaciones. ¿Cómo va ese semillero? Digo, allá 7 años de haber ganado la presidencia de la República, perfiles que eventualmente puedan tomar esas candidaturas, y que aparte está demostrado que no se necesita tener bastantes años de experiencia en la política para ganar elecciones. Ha habido sorpresas bastante agradables en Durango, creo que el caso de Gómez Palacio con Betsabe es bastante claro, y que la gente no vea esto de, pero es que ya llegó el que se ha postulado 4 o 5 veces y nunca gana y no sale de ahí. Entonces, desde tu posición, porque aparte eres una dirigente sumamente joven, ¿cómo consideras que va ese semillero dentro de Morena? La verdad, creo que muy bien. Es increíble ver la diferencia de hace pocos años, cuando a mí me tocó iniciar mi participación en política, cuando iniciamos en Morena. Yo fui coordinadora nacional de jóvenes, todavía no era partido político, era movimiento, era una asociación civil. Y había, digamos, menos posibilidades de participación o menos interés. Hoy veo interés de muchas y muchos alrededor del país, pero también cómo Morena ha venido incorporando cada vez más a perfiles jóvenes. Hoy dices de Betsabe, pero como Betsabe podemos ver el caso de Lerdo, que si bien ahorita todavía hay una pelea, pero bueno, Flora Leal era una joven mujer muy echada para adelante. En Veracruz tuvimos varios perfiles jóvenes, algunos buenísimos que vienen de atrás. Entonces ha habido mucha apertura. Bueno, en el legislativo podemos ver diputados, y es más, gobernadoras. Tenemos varias gobernadoras menores a 40 años. O sea, hay mujeres que, ¿no? Guerrero, tenemos el caso de Colima, tenemos el caso de Baja California, que son mujeres jóvenes que están abriendo brecha y que han logrado, a través de nuestro método, que es la encuesta, porque muchas veces se dice, es que si es la encuesta,
no va a entrar nadie joven, porque muy probablemente siempre va a ser. No hay tal. Lo increíble es que ha habido, gracias a la participación de base, que se ganan las encuestas y se respete el método, pero aún así se garantiza que haya muchos perfiles jóvenes. ¿No les está comiendo el pastel Movimiento Ciudadano con el tema de los jóvenes? No lo creo, francamente no lo creo. Depende de qué tipo, a ver, qué lógica, ¿no? Es la que se persigue o qué tipo de país es el que busca esta nueva generación. Yo creo que hay una generación más en la lógica de la derecha, del consumismo, de la apariencia. La verdad, o sea, los gobiernos que ha tenido Movimiento Ciudadano reflejan el tipo de proyecto que representan. Los gobiernos de Morena reflejan el tipo de gobierno que representamos nosotros. El propio presidente López Obrador y la presidenta, pues son los mejores ejemplos de qué significa Morena. Yo por eso creo que hay tanto interés de tantos jóvenes en sumarse a nuestro movimiento. Muchísimos más, Manuel, de los que te imaginarías. O sea, ahora que en los recorridos que nos toca hacer, muchos, digamos, de mi generación, que son jóvenes, pero ya no tan jóvenes, pero muchos también, mucho más jóvenes de menores a 30 años, interesados en participar en nuestro movimiento. En año y medio, en el 2027, pues tendrás la oportunidad, creo que ya de manera más formal que en el proceso electoral, que fue muy local este año, nada más para Veracruz y el estado de Durango, enfrentarte a varios bastiones aún dominados por la oposición. Pongo un ejemplo concreto, Nuevo León y Monterrey, que son de parte de Movimiento Ciudadano y que controlan dos de las principales 5 economías del país. ¿Tú ves que Morena ahora con esta reestructuración que están teniendo ustedes con los comités, con el proyecto de afiliación masiva, haya posibilidades reales y tangibles de ganarle a MC en Guadalajara, de ganarle a MC en Monterrey, en Nuevo León? Sin lugar a dudas, yo creo que tenemos todas las posibilidades de ganar bastiones. Bueno, por un lado, en efecto, Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano, pero también pensemos en Chihuahua, donde siempre ha gobernado el PAN, PRI, ¿no? El PRIAN. Pensemos en el caso, por ejemplo, de Querétaro, donde sin lugar a dudas podemos ganar. En Aguascalientes podemos ganar. Entonces, creo que hoy tenemos la posibilidad no solo de mantener los gobiernos de Morena, por supuesto hay que hacer todo un trabajo y una selección buena de candidatas y candidatos, eso lo doy por sentado, o sea, sin lugar a dudas también eso se requiere, pero creo que puede haber posibilidades de mantener los gobiernos de Morena y de llegar a bastiones que no habíamos logrado ganar anteriormente, como son estos casos. En efecto, el 27 va a ser una elección importantísima. 17 gubernaturas se van a renovar y no solo eso, estamos hablando de la mayoría en la Cámara de Diputados. Hay que mantener la mayoría calificada para poder seguir modificando la Constitución, la mayoría de los congresos locales, porque recordemos también eso se requiere para modificaciones constitucionales, y bueno, un sinnúmero de alcaldías y de presidencias municipales de la mayoría de los estados. En 30 estados hay cambios. Entonces, va a ser una elección muy grande, pero sí creo, como bien señalas tú, Manuel, que tenemos la posibilidad de ganar ahora en Nuevo León y también en Monterrey. Luisa María, como te imaginarás, el número de Radio Educación está explotando con varias preguntas que te quiere hacer la audiencia. Nos pasan la siguiente. Con este filtro o esta nueva agrupación para revisar lo óptimo de algunas afiliaciones o candidaturas, preguntan si existirá la posibilidad de hacer retroactivo con quienes no pasen ese filtro, es decir, con aquellos que ya están. No, la idea es ir hacia adelante. Ahorita no se plantea como una comisión revisora de hacia, digamos, de lo que pasó anteriormente, sino es ir hacia adelante y es atender una demanda legítima de mucha militancia, que dice, este tipo de cosas tienen que evaluarse de manera mucho más transparente, más abierta, donde sí, por qué sí, y si se toman esas decisiones,
también que hayan las razones que en todo caso se puedan expresar para tomar una determinación. Entonces, hay, por ejemplo, entidades federativas donde ha sido muy complejo y donde uno tiene que asumir que a veces pues, se necesita sumar y no significa sumar nunca, y esto sí te lo reitero, Manuel, nunca claudicando el proyecto. Cuando el presidente López Obrador hizo ese llamado a la unidad nacional, a que se vinieran personas de otros partidos, jamás, pero nunca puso sobre la mesa que eso significaba negociar el proyecto, bueno, vamos bajándole 2 rayas a lo que pensamos en términos económicos o sociales o laborales o sobre las empresas públicas del Estado, nada, no se claudica el proyecto. Y tampoco se claudican los principios de honestidad, de austeridad. Tú te quieres sumar, de acuerdo, nomás que te vas a sumar al proyecto que representa Morena y que hemos defendido todos durante tanto tiempo. Entonces, a sabiendas de eso y de que hay algunos lugares donde muy probablemente se requiera seguir sumando, pues también entendemos que hay otras quizá decisiones que hay que evaluar de mejor manera. Luisa María, déjame transitar a otro tema porque hasta en este punto hemos tocado la vida interna del partido, que me parece súper interesante y súper intensa, digo, entre otras cosas, por eso eres presidenta nacional del partido. Pero, ¿qué me dices de aquellos que tienes enfrente? Me refiero concretamente al caso de Jorge Romero Herrera. Hemos visto en tus redes sociales y en las redes sociales de Morena que han iniciado como una especie de contador, le están contando los días a Jorge Romero para pedirle la destitución o su renuncia del partido, ya que él había dicho en una entrevista que si se le afirmaba que no había espionaje en lo que muchos medios y el propio PAN denominó ley espía, él presentaba su renuncia al PAN. ¿Cómo está esa dinámica, Luisa? A ver, más que nosotros solicitándole su renuncia, no es el caso, a ver, a nosotros no nos toca andar decidiendo quién es el dirigente del PAN, que lo decidan los panistas. El asunto es que Romero, ¿no? Sale, por cierto, a plantearle a la presidenta de México un reto, ¿no? Entonces dice, yo la reto, presidenta, a que si ustedes me demuestran que en las leyes, y sobre todo en la ley de la Guardia Nacional, no se establece que se requiere orden judicial para una geolocalización, renuncio. Y ya después tú retomarás esa partecita, mi estimado Manuel, para que la audiencia, que me imagino que muchos lo han escuchado, puedan escuchar con qué actitud el dirigente del PAN dice, renuncio al PAN. Le dice a la presidenta, bueno, perfecto, eso sucedió hace 8 días. Lo que pasa es que la presidenta en la mañanera y todos los demás en diferentes espacios hemos puesto en evidencia que es falso lo que él plantea de este supuesto gobierno espía, de este supuesto gobierno que quiere geolocalizarte en tiempo real sin la necesidad de una orden judicial. Y muy claramente le hemos expresado y se ha leído varias veces el artículo al cual él hizo referencia, donde claramente se establece, y aquí lo tengo yo, ¿no? Que este es el que él señaló, fíjate bien, en rojito, a ver si se logra ver en pantalla, pero en rojito es el que él mostró en su video, y decía, vean cómo se eliminó, y pone en rojo aquí, previa autorización de un juez de control. Sí, pero de manera muy tramposa, no lee el artículo que quedó vigente. Y esta parte es fundamental, fíjate bien, para cualquiera que nos escucha, ¿qué dice? Estamos hablando del tema de geolocalización, ¿no? Y dice, previa autorización fundada y motivada de la autoridad judicial. Realizar intervención de comunicaciones privadas siempre y cuando se tengan elementos que hagan presumir la existencia de un delito. No obstante, todavía en el punto y seguido dice, la autoridad judicial competente deberá resolver las solicitudes en un plazo no mayor a 12 horas a partir de su presentación. Entonces les cae el teatro de un instante a otro, y lo que nosotros estamos planteándole a Romero es, a ver,
no nos sorprende que no renuncie, porque los panistas nunca han tenido palabra. A ver, eso nos queda claro de siempre. Pero le estás exigiendo que cumpla su palabra de renunciar. Claro, pero lo que hemos venido planteando es, oye, mi estimado, ya llevas 8 días, ¿no? De que lanzaste el reto a la presidenta, ya se te demostró que eran puras mentiras, que fue toda una falsedad lo que han venido planteando del gobierno espía, pues bueno, cumplan con su palabra, ¿no? Luisa, ¿y realmente le conviene a Morena que Jorge Romero deje de ser presidente del PAN? Yo le veo más beneficio que se quede, ¿no? Con todas las acusaciones que tiene. No, sin lugar a dudas. A ver, yo creo que el hecho de que Alito sea el dirigente del PRI, yo siempre lo he dicho, lo decía también el presidente anteriormente, que decía, Alito, Alito. Bueno, pues yo creo que ayuda, creo que representan de cuerpo entero lo que significa el PRI, lo creo igual en el caso del PAN. Del PRIAN, que francamente son lo mismo, pero bueno, más allá de eso, sí es evidenciar dos cosas que son importantes, más allá de su renuncia. Lo que sí es importante es que han caído en el absurdo ya los prianistas, tienen este cuarto de guerra donde andan inventando, ya no es el debate de ideas. Ahora, de verdad, es la difamación, la mentira absurda. Entonces agarran cualquier cosa y ahora el gobierno espía y le empiezan en todos los medios y también hay nado sincronizado. Fíjate que el gobierno va a empezar a ver qué compras en Amazon, qué estás pidiendo en Uber Eats. Bueno, una sarta de tonterías y de mentiras que pues bueno, lo que nosotros estamos planteando es, a ver, al principio planteaste que el gobierno espía, al rato dijiste es que eliminaron en el artículo, luego ya están en el absurdo de que el problema, lo que les molesta es un punto y coma que no deberían ir. Entonces, sí queremos nosotros evidenciar pues que todo esto es una construcción y es una falsedad y que al contrario, que son leyes importantísimas en beneficio de la gente. Yo creo que se ha avanzado mucho en toda la estrategia de seguridad y se requerían mayor coordinación, sobre todo en instituciones, y de eso se trata, pero jamás hacer lo que ellos hicieron en el pasado, que sí lo hicieron, tanto el PRI como el PAN, está acreditado con la compra de Pegasus, en fin, que lo que hicieron con eso es espiar a sus opositores. Luisa María, pregunta final. Haciendo un símil con el presidente López Obrador, cuando le tocó tener el mismo encargo y cargo que hoy tienes tú como presidenta nacional de Morena, él definía a sus adversarios. A ver, yo tengo claro quiénes son mis adversarios. Es Carlos Salinas de Gortari, es el PRI y es el PAN. Para Luisa María, Jorge Romero, ¿qué es? ¿Es un enemigo? ¿Es un adversario? ¿Es un antagonista? ¿Quiénes son tus adversarios? ¿Quiénes son los antagonistas de Morena? No, para nada. Enemigos nunca, ¿eh? Y eso lo decía el presidente, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y este asunto no es personal y no hay aquí cabida a hablar de enemigos. Podemos hablar de adversarios. Y adversarios en el sentido en esta lógica abierta y donde lo público cada vez es más público, donde podemos hablar de lo público de manera abierta. Bueno, los adversarios están en la oposición, todos aquellos que rechazan y que están constantemente mintiendo y deseando volver al pasado. Entonces, pues no solamente hoy nuestros adversarios están en el PRIAN, están también en Movimiento Ciudadano y muchos otros ni siquiera ahí, están en esta, y pongo entre comillas, porque se han disfrazado de ciudadanos, muchas veces de organizaciones de la sociedad civil, y ahí muchas veces se concentra, creo yo, la oposición, la derecha y nuestros adversarios. En muchas de estas voces que se dan muchas veces son académicos o son parte de esta organización que nada tiene que ver con los partidos políticos, que en varios momentos hemos ya
establecido estas ligas y nexos que tienen con personajes de la oposición o directamente con los partidos de oposición. Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, dirigente social, te agradezco mucho estas palabras para el auditorio de Reporteros MX. ¿Algún mensaje en particular con el que quieras cerrar? No, pues agradecer mucho el espacio, mi estimado Manuel, y bueno, la verdad que felicitar mucho estos espacios que se han abierto gracias a las redes sociales, que antes pues obviamente no se podía escuchar espacios abiertos de discusión, de crítica abierta, y la verdad que me da muchísimo gusto que existan, y pues felicidades a ti y darle un saludo a todos los que te escuchan, que yo sé que son muchos. Muchas gracias, Luisa María. También un abrazo y estamos en contacto. Hasta luego, un abrazote. Muchas gracias.